enseguida voy a presentarles. Esta actividad, el enfoque inclusivo en la formación docente, que lleva por título El enfoque inclusivo en la formación docente, se inscribe en la tira de formación docente de la Semana Virtual. La Semana Virtual, como saben, es el evento académico que la UNIPE hace al inicio de cada semestre, como actividad de apertura. Tiene una serie de sesiones. Formación docente es una, pero trabajamos con la educación en debate, con perspectivas internacionales, todas, la Argentina que viene, experiencias provinciales. Todas las actividades de la semana virtual se registran, se graban. De hecho, esta sesión está siendo grabada y luego se comparten en el canal de YouTube de la UNIPE, que se llama UNIPEAR. Así que, bueno, además de esperarlos en las actividades que restan, entre hoy y mañana, tienen todo el material a disposición. Bueno, tengo que decir que esta semana virtual transcurre en un contexto específico, un contexto sumamente delicado, que se vincula, por supuesto, abarca todas las dimensiones de la vida social, política, económica, educativa de nuestro país, y que tiene, bueno, un impacto particular en la educación por las restricciones presupuestarias, y porque afecta también a la universidad, que también se ve puesto en riesgo en parte la gratuidad que se sostiene por ahora, pero que en contextos de gran restricción se ven afectadas algunas de las actividades universitarias, particularmente algunas de las que van a ser objeto de esta conversación, que hacen a, por ejemplo, los dispositivos orientados al acompañamiento de las trayectorias, a la inclusión y a la participación en la vida universitaria, y que en el fondo afectan a la matriz conceptual que sostiene la vida universitaria en nuestro país hace muchos años, desde la reforma, que tiene que ver con el principio de la gratuidad y de la apertura. Así que en ese contexto es que llevamos a cabo esta actividad, pero desde nuestra perspectiva la universidad tiene que estar y permanecer abierta y en actividad, justamente en contextos difíciles como este. Con esta introducción paso a presentarles a Néstor Pievi. Néstor Pievi es doctor en estudios interdisciplinares de género por la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador postdoctoral en el programa de postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje por la Flaxo. Es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Toulouse II. Es por esto que Néstor domina bien el francés, y mañana nos va a ayudar en una conversación que de paso les recomiendo a todos, en la que va a participar en Perspectivas Internacionales una profesora conocida en común, amiga en común con Néstor, que se llama Aurore Promonet, y en la cual Néstor va a ejercer de traductor sucesivo, y en la cual también Aurore se va a referir a las cuestiones de lectura y escritura
compartiendo mucho del enfoque inclusivo del que vamos a conversar aquí y ahora. Bueno, volviendo a Néstor, se desempeña como profesor regular adjunto en Psicología de la Educación en la UNSAM y como profesor asociado en el Joint International Doctorate in Social Representations en la Universidad de Roma Sapienza. Y Néstor fue director de la Unidad Interdepartamental de Investigaciones y docente en el Joaquín B. González, nuestro querido instituto cercano. Es vecino a nuestra sede de Piedras y se ha desempeñado como coordinador en diferentes proyectos de formación e investigación sobre procesos de aprendizaje y desarrollo profesional docente, representaciones sociales, género y sexualidades. Déjenme decir que conocí a Néstor justamente trabajando en el Infod cuando llegué allí y él formaba parte del equipo de una coordinación de investigaciones que tuvo el Infod desde sus inicios, ni bien se fundó en el año 2008 y al poco tiempo yo llegué ahí y ahí estaba Néstor y otros colegas con los que seguimos trabajando desde entonces. Bueno, dejamos la palabra a Néstor Pievi. Bueno, Ana, ante todo agradecer a la UNIPE por la posibilidad de poder compartir este espacio y particularmente a su vicerrectora, a la doctora Ana Pereira, que me han invitado para poder llevar adelante esta presentación, ¿no? Voy a tratar de compartirles el PowerPoint. A ver si... vamos a ir viendo. Ustedes me dicen si lo van recibiendo bien. Espero que ahí lo estén recibiendo, ¿no? Bien. Néstor, por ahora no aparece en pantalla. ¿No? A ver, ponelo de nuevo. Bien, vamos de nuevo. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Sí, perfecto. Ahí vemos tu pantalla de escritorio. Perfecto. Ahora espera un poquito porque lo acabo de cerrar. ¿Ahí estamos? Sí, espectacular. Perfecto. Bueno, Gracias. muy bien, perfecto. Bueno, mi interés por la problemática de la inclusión en el sistema formador docente responde a diferentes razones. Esta presentación, Desafío de la Inclusión en la Formación Docente, quisiera a su vez plantearla en torno a una invitación para poder pensar a la inclusión educativa en el sistema de formador docente, ¿no? Les decía que justamente mi interés por esta problemática responde a diferentes razones. Algunas de ellas forman parte de nuestra cotidianeidad y aquí pude ir tomando en cuenta algunas de los títulos que en los diferentes portales de Internet podemos encontrar, ¿no? Cito alguno de ellos. El 75% de alumnos asegura que hay discriminación en la escuela, ¿no? El 42% de las víctimas de discriminación en San Juan son niños y niñas. Denuncian discriminación a un chico con autismo, preocupación del INADI de Corrientes por los casos de discriminación en el ámbito escolar. No era fracaso escolar, era racismo, la maestra que revolucionó la educación en el Chaco argentino, ¿no? Esto podemos notar que algunos de estos títulos, entre tantos otros, que se corresponden con diferentes lugares de nuestro país, pero que a su vez, si buscamos esta temática a nivel internacional, la podemos encontrar en la mayoría de los países,
nos damos cuenta que claramente se corresponden con situaciones de discriminación, en este caso en la República Argentina, y que forma parte de la cotidianeidad de la vida escolar, ¿no? Claramente estas situaciones de discriminación evidencian situaciones de exclusión en personas que son víctimas de estas acciones discriminatorias, poniendo el acento claramente en la necesidad del abordaje de la inclusión educativa en todas sus dimensiones, ¿no? Contrariamente a las políticas inclusivas que se han llevado a cabo en nuestro país, las encuestas realizadas en contextos escolares nos muestran que Argentina se encuentra entre los países de la región con mayor índice de acoso escolar, ¿no? Algo que claramente cuando yo tuve la oportunidad de llegar a esta fuente por primera vez, me llamó realmente la atención, ¿no? El informe de la ONG internacional Bullying Sin Fronteras, realizado entre enero de 2021 y febrero de 2022, sitúa a la Argentina como uno de los países con más casos de acoso en el mundo, ¿no? En el 2023, Argentina ocupa el 5º lugar entre los primeros 30 lugares, ¿no? Primero México, luego los Estados Unidos, España, Brasil, y en 5º lugar, Argentina, ¿no? Vemos claramente que frente a la situación en concreto, ¿no? Y en relación con las políticas inclusivas, hay claramente una distancia entre las propuestas por parte de los gobiernos y lo que sucede en las prácticas sociales, ¿no? Lo podemos a su vez encontrar en lo referente a géneros y sexualidades, ¿no? Y en particular a géneros y sexualidades en la formación docente, donde ciertas investigaciones, como son las llevadas adelante por Morgado, por Combly, por ejemplo, con respecto a géneros y sexualidades en el profesorado, dan cuenta a su vez de una clara dificultad en el abordaje de estas problemáticas por parte de las y los docentes, evidenciando claramente la falta de formación docente en las problemáticas relacionadas con la inclusión escolar, ¿no? Podemos a su vez notar que la falta de formación del colectivo docente en estos temas no es algo exclusivo de la Argentina, y yo por eso elegí un título que se relaciona con el periódico El País de España, donde dice: la inclusión pendiente del alumnado LGTBI, ¿no? Dice, todo depende de si te toca un profesor comprometido. Esto da cuenta de el origen de la formación en los docentes no responde a una formación en los contextos formales, sino que responde claramente a la formación en su vida cotidiana, en las experiencias de vida, ¿no? Esto es decir, y bueno, todo depende de que te toque un profesor comprometido con la problemática que estamos abordando, ¿no? Bien, lo antes explicitado nos lleva a considerar entonces una compleja interacción de factores, tanto dentro del sistema educativo como de la inserción en una trama sociocultural cultural constituida por valores, ideologías, creencias, tradiciones, normas, que se definen según las condiciones culturales, económicas y políticas que se llevan adelante en los diferentes contextos de socialización, ¿no? Notamos que si bien el componente personal es muy importante cuando abordamos el tema de la inclusión educativa, es necesario situar a las personas en sus relaciones cotidianas, en un entramado social y cultural donde entran en juego a su vez decisiones políticas que pertenecen a gobiernos, organizaciones, movimientos sociales, así como los diferentes sistemas ideológicos que van más allá de los estados nacionales, ¿no? En este sentido, podríamos diferenciar 3 dimensiones que se relacionan con la configuración de la inclusión educativa en el sistema formador docente, ¿no? Y en general, en el abordaje de la problemática de la inclusión educativa, ¿no? Estas 3 dimensiones las podemos distinguir como una dimensión personal o subjetiva, otra dimensión interpersonal o intersubjetiva y una social o transsubjetiva, ¿no? Podemos darnos cuenta entonces que cuando hablamos de inclusión educativa,
tenemos que abordar un fenómeno multidimensional, que para ser estudiado requiere de la ayuda de una perspectiva plural, interdisciplinaria, según diferentes enfoques y disciplinas, ¿no? Vayamos al campo de la psicología de la educación, desde la perspectiva de Lichiri en su artículo Inclusión Educativa, Reflexiones Psicoeducativas sobre nuevas experiencias escolares en el marco de políticas públicas, trata de comprender la inclusión educativa como resultado de múltiples interacciones con atributos de la actividad escolar, tal y como está organizada desde sus particularidades espacio-temporalmente situadas, así como prácticas construidas desde lo específico de la cultura escolar, ¿no? En la misma línea, Eisenkar, en su texto Escuelas y Prácticas Educativas, destaca que no se trata de un alumno en particular, de un grupo o de un docente, sino de una problemática que atraviesa la escuela en su conjunto, enmarcada en políticas educativas y en un marco jurídico que las regula, ¿no? En esta línea, y teniendo en cuenta, por lo tanto, la complejidad del fenómeno a abordar, me gustaría entonces plantear 3 preguntas que de alguna forma van a estar atravesando la presentación, ¿no? Por un lado, ¿por qué estamos abordando el fenómeno de la inclusión educativa en el sistema formador docente? La segunda pregunta es, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de inclusión en la formación docente? Y como tercera pregunta, ¿qué respuesta podríamos pensar en torno al fenómeno de la inclusión educativa en la formación docente? Bien, la primera pregunta nos orienta hacia la génesis del fenómeno de inclusión en la formación docente, que lo que nos sitúa claramente en el centro del fenómeno de la exclusión, tanto social como educativa. En este sentido, apostamos por un recorrido que nos posibilite desnaturalizar las prácticas educativas. Esta cuestión nos lleva a realizar una suerte de arqueología de los saberes que nos permitirán contextualizar cada sistema educativo en forma sociohistórica, en relación con las decisiones económicas, políticas, sociales, culturales, etc., ¿no? El segundo interrogante nos conduce a su vez a la definición del concepto de inclusión en educación y su diferenciación con la noción de integración. ¿Qué se entiende por inclusión educativa? ¿Cómo reconocer esta noción teniendo en cuenta la multiplicidad de interpretaciones? Y finalmente, la tercera cuestión nos lleva a la búsqueda de respuestas en torno al fenómeno de la inclusión y la construcción de alternativas en el campo de la formación docente. En todo caso, buscaremos establecer un diálogo entre una visión general del fenómeno y una visión particular, poniendo el acento en algunas particularidades del contexto educativo argentino y de la formación docente en nuestro país. Bien, como yo les decía anteriormente, existe una clara distancia entre las propuestas legislativas y las prácticas educativas. En este sentido, un punto para analizar lo tenemos, por ejemplo, en el año 2006, la Ley Nacional de Educación explicita los fundamentos de la educación inclusiva. En el mismo año, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley 26.150, ha permitido la creación en 2008 del Programa Nacional de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación, con el objetivo de coordinar, implementar y evaluar las diferentes acciones de educación sexual en todo el país. A través de la Ley de Educación Sexual Integral, el Estado es responsable de hacer efectivo el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos de gestión pública y privada, ¿no? En este contexto, en 2009, se redactaron los lineamientos curriculares para una educación sexual integral. A su vez, la sanción de la Ley 26.150 se lleva a cabo en un contexto donde se realizan diversas modificaciones en el acceso a derechos de las minorías sexuales, tales como la Ley 26.743 sobre la identidad de género, la Ley 26.618 sobre matrimonio igualitario, entre otras leyes. Por lo tanto, podemos notar que el avance de las organizaciones que luchan contra la violencia de género y la igualdad entre hombres y mujeres ha abierto el camino a la validación de nuevas propuestas en torno
a géneros y sexualidades, que a su vez permiten la formación de sujetos implicados en la realidad que presentan estas problemáticas, ¿no? Contrariamente a las políticas inclusivas, y tal como lo hemos citado anteriormente con respecto a las encuestas realizadas por la ONG Bullying Sin Frontera, la Argentina, como habíamos dicho, ocupa un quinto lugar en el mundo, ¿no? Y esto al mismo tiempo entra en consonancia con algunas investigaciones anteriores, como por ejemplo en el año 2012, Pichardo en España, en su investigación realizada en España, pero en diálogo con la República Argentina, Acoso Escolar, la otra cara de la discriminación, que es una investigación sobre la discriminación escolar, haciendo un paralelismo con las escuelas secundarias argentinas, da cuenta que 8 de cada 10 estudiantes presentaron burlas e insultos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género en el contexto escolar. Aparece entonces que el arquetipo típico del sistema patriarcal y heteronormativo se convierte en muchos casos en fuente de sufrimiento, de dolor e impotencia, llevando justamente a la problemática de la exclusión en educación. Bien, frente a estos resultados y otros que dan cuenta de situaciones de acoso, discriminación y exclusión en el contexto educativo, tanto en Argentina, como ya he dicho, como en diferentes países del mundo, diferentes organismos internacionales, como es el caso de UNESCO, han puesto en marcha líneas de acción orientadas al desarrollo de sistemas educativos inclusivos, promoviendo la participación de toda la comunidad educativa, respetando la diversidad de las necesidades, capacidades y características de las y los estudiantes, e identificando todas las formas de discriminación en el entorno de aprendizaje, cooperando justamente con los gobiernos y con las diferentes asociaciones en la lucha contra la exclusión en educación. En esta perspectiva podemos tomar en cuenta, por ejemplo, el documento Educación Inclusiva, el camino hacia el futuro, que son conclusiones y recomendaciones de la Conferencia Internacional de Educación que se llevó adelante en el año 2008, y que pone justamente a la UNESCO en una referencia central a abordar la problemática de la inclusión en educación. En esta línea, el informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 plantea preguntas relacionadas justamente con las principales soluciones políticas, los obstáculos y el seguimiento de la educación inclusiva. Teniendo en cuenta estas iniciativas y las propias de los diferentes gobiernos, nos preguntamos entonces, ¿por qué las acciones de acoso y discriminación siguen estando presentes en el contexto escolar? Diferentes estudios nos permiten dar cuenta de una problemática compleja que tiene realmente raíces profundas. Según Morgade, la educación formal ha contribuido a la construcción de un perfil binario sin lugar a la heterogeneidad. En consonancia con esta línea, Rita Segato, en un excelente libro, Contra Pedagogías de la Crueldad, pone el acento en el carácter excluyente del contexto escolar al considerar que en el mundo de lo uno, lo que no puede ser homologado por el filtro del hombre será transformado en anomalía, expulsado como residuo. En esa misma perspectiva, Connell considera que en la escuela se establece una dinámica de ocultación y regulación-control. Podemos notar que en la cotidianeidad de la escolaridad se desarrollan acciones pedagógicas, organizacionales, administrativas, comunicacionales, que permiten identificar a la escuela como un espacio caracterizado muchas veces por la invisibilidad de la diversidad. Hay un entramado de tensiones entre las políticas educativas y las prácticas pedagógicas cotidianas, prácticas que se desarrollan en el dispositivo con una lógica que claramente tiene su génesis en otros momentos históricos, pero que aún conserva su vigencia. Es menester, ¿no?, llevando adelante esta propuesta que yo les decía de esta suerte de arqueología de los saberes, es menester recurrir a ciertas trayectorias en el pasado para poder comprender el presente y de ahí poder entonces orientarnos hacia las acciones en el futuro, ¿no?
Cabe destacar que hasta 1930 no se permitió que las mujeres accedieran a cargos de inspección y mucho menos al Consejo Nacional de Educación en la República Argentina, dando cuenta de las bases del pensamiento hegemónico de la época que consideraba a la mujer intelectualmente inferior y al magisterio un apostolado fruto de la vocación proveniente de las condiciones para ser madres naturales de la mujer, ¿no? Y en esto quise rescatar algunas citas tanto de Leopoldo Lugones como de Condorcet, ¿no? Leopoldo Lugones lo expresaba en El problema feminista, aludiendo a los peligros que implicaba una mujer instruida y trabajadora. Decía, esa cultura limitada de la mujer en establecimientos preparados para los hombres, o sea, la apertura de las enseñanzas secundaria y superior, sin reflexión previa, por inercia, por imitación, por deficiente apreciación de lo que es la verdadera cultura. Desde luego, el acceso de nuestras mujeres a la ilustración masculina coincide con una visible deficiencia de su educación, con un desborde espantoso de lujo y con inclinaciones callejeras cada vez más desarrolladas. Si vamos al caso de Condorcet, dice, la mujer que cuida a los niños y niñas en los primeros años conoce mejor que nadie la naturaleza infantil. Habiendo dedicado gran parte de su tiempo al cuidado de los niños en casa, lugar donde desarrolló estas cualidades muy específicas, fruto de su experiencia materna para aprender la infancia. El carácter de dulzura y firmeza, paciencia y celo, bondad y una especie de dignidad, precisión y delicadeza, flexibilidad y método. Por lo tanto, esto lo que de alguna manera legitimaba era el por qué este rol de la mujer, pudiendo ejercer la función como maestra, ¿no? Esta suerte de madre social, la maestra como una suerte de madre social, ¿no? Cabe a su vez destacar algunos documentos propios de nuestro país, como por ejemplo el contrato de maestras de 1923, donde bajo la presidencia de Alvear en la República Argentina, donde en el contrato de maestras se pone énfasis en la vida privada de las docentes, ya que el documento enfatiza la conducta e higiene personal en el aula, subestimando su aplicación en las tareas didácticas y en la metodología de enseñanza de la asignatura, ¿no? Se trataba de formar en la maestra un modelo social de mujer inmaculada, enfatizando sobre todo el culto a la pureza. La escuela ha asegurado la reproducción de una estructura patriarcal, definiendo un modelo de docente ligado a la imagen de una madre social que reemplaza el modelo biológico ligado a un modelo de mujer sin autonomía en sus decisiones, ¿no? Es interesante tener en cuenta estas particularidades en la construcción del modelo de docente de principios del siglo XX en Argentina porque permiten develar los elementos constitutivos aún presentes en la subjetividad social. Los hombres podían dedicarse a la educación superior, mientras que las mujeres solo accedían a los niveles elementales de educación, y en el caso de las maestras se graduaban al finalizar su formación en las escuelas normales, que se correspondía claramente con el nivel secundario de educación, ¿no? La vida de las maestras se parecía mucho más a la vida de una persona dedicada a un culto, a una religión, más que a la de una profesional de la educación. Se la consideraba una persona capaz de dar vida en pos de su vocación. Era una educación guiada por valores caracterizados por la disciplina y la exclusión de quienes no respondieran a las normas establecidas. Un sistema de recompensas y castigos para los y los estudiantes siguiendo la tradición de la escuela medieval, ¿no? Las nociones de inadaptado o inadaptada formaban parte de las cualidades conferidas a estudiantes que no respondían a la norma establecida, ¿no? En este sentido, la psicología de la educación ha acompañado en esa época el pensamiento, el pensamiento educativo por parte de la política de gobierno de la época, ¿no? Buscando respuestas para los denominados alumnos problemas, ¿no? Es decir, una suerte de legitimación por parte de la psicología de aquellas decisiones que se han tomado en política educativa en la República Argentina, ¿no? Bien, retomando esta noción del mundo de lo uno,
podemos advertir que en el cotidiano de la cultura escolar están presentes claramente valores hegemónicos, donde estos sentidos y significados que conforman a estos valores hegemónicos son tratados según las llamadas formas masculinas y femeninas adecuadas, ¿no? Y el resto de las expresiones que no se corresponden con estas formas adecuadas son rechazadas a través de diferentes acciones y prácticas escolares. Estas prácticas escolares claramente reportan violencia simbólica o física. Desde el punto de vista de Pierre Bourdieu, la escuela, al igual que otras organizaciones como los medios de comunicación, los clubes deportivos, etc., ejerce una violencia simbólica que permite la legitimación de una lógica dominante, posibilitando la naturalización de arbitrarios culturales, ¿no? En este eje, las prácticas discursivas buscan objetivar la división sexista dualista a través de una biologización de lo social. La construcción social de los cuerpos se vuelve central en esta perspectiva. En palabras de Bourdieu, el orden simbólico social encuentra su materialización en el orden de las cosas de la vida cotidiana. De ahí la valoración de los objetos culturales en relación con determinadas cualidades. Un ejemplo de ello son las cualidades femeninas las cualidades masculinas relacionadas con la virilidad, la fuerza, el rol activo, y lo femenino con el rol pasivo, la debilidad, la fragilidad. Estas valoraciones, a su vez, siguen estando presentes en diferentes contextos de aprendizaje, sean estos contextos informales, no formales, o claramente los contextos formales, como es el caso de la escuela, ¿no? Podemos notar entonces que en la trama escolar actual, estos valores son utilizados como una suerte de subvaloración entre los mismos pares, en el caso de las masculinidades, por ejemplo, en el contexto escolar, buscando la humillación de aquellos sujetos que no comparten los valores hegemónicos. A su vez, las diferencias biológicas y anatómicas aparecen como justificaciones de divisiones y categorizaciones en el contexto educativo. Remitiéndonos a algunas noticias de Internet, me interesó un titular, por ejemplo, dice: los baños y educación física son los espacios de mayor violencia dentro de la escuela. Y esto se corresponde a la visita del año pasado de una funcionaria del INADI a una de las provincias argentinas, donde dice: la funcionaria nacional vino a acordar capacitaciones a docentes locales. Y dice la funcionaria: según nuestro mapa de la discriminación en el país y el índice de denuncia que nos llegan tanto en las delegaciones provinciales como en la sede central, el educativo es uno de los ámbitos con mayores niveles de discriminación. Y agregó un dato alarmante: los baños y educación física son los espacios de mayor violencia dentro de la escuela. A su vez, podemos notar que esta característica o la evidencia de esta situación en las escuelas argentinas encuentra a su vez particularidad en investigaciones que trascienden las fronteras argentinas, ¿no? Por ejemplo, Davis, Fuentes y Sparker, ¿no? Evidencia la presencia de una impronta sexista heteronormativa, en particular en el currículum correspondiente a la enseñanza de la educación física. Los autores explicitan que los estudios sobre la educación física, fundamentalmente lo del contexto anglosajón, se han ocupado de resaltar la dimensión oculta o encubierta del currículum en relación con la construcción de diversas identidades, entre ellas las de género y las de sexualidad. Esta misma categorización que ha estado presente en la distinción, ha estado a su vez presente en la distinción de otros campos disciplinares. En el caso de las ciencias duras, marcada por su importancia, su fortaleza, su relevancia, su dominio, ejercidas generalmente por hombres, y las ciencias blandas, caracterizada por su debilidad, su fragilidad, es ejercida generalmente por mujeres, ¿no? Esta distinción la podemos constatar a su vez en la relación con la inequidad de género, dando cuenta de una impronta sexista en ciertos campos disciplinares. Las investigaciones, por ejemplo, la de Gamboa Araya, señala la presencia de estereotipos de género en la enseñanza de la matemática que inciden en el rendimiento del estudiantado. En la misma línea, Flore y Jimeno
han señalado la relación de inequidad entre hombres y mujeres en relación con la matemática y la responsabilidad en el profesorado que ha tenido en esa construcción. Las investigaciones de Harding y Keller han puesto a su vez de manifiesto el androcentrismo subyacente en el campo de las ciencias exactas, ¿no? En función de lo antes explicitado, podríamos entonces distinguir algunos ejes que nos permiten pensar las variables que atraviesan a la inclusión en la formación docente, ¿no? Por un lado, la constitución de la matriz escolar, es decir, esta matriz escolar caracterizada por un perfil binario, sin lugar a la heterogeneidad, con dispositivos que tienen una lógica cuya génesis se remonta a fines del siglo XIX y que aún las trazas de esa matriz siguen estando vigentes, ¿no? Como segundo punto, la formación docente propiamente dicha, atravesada por valores hegemónicos con distinciones valorativas entre diferentes niveles de enseñanza, es decir, características muy distintas entre la formación docente para los profesores de educación inicial, primaria, media o superior, pero no solo, obviamente, en cuanto a lo curricular, pero sí en cuanto a la construcción del rol y la función docente, ¿no? Y por otra parte, un tercer punto, los desarrollos disciplinarios y la conformación de los distintos campos, donde se pueden constatar la inequidad de género y la subestimación de unos campos respecto de otros. Un cuarto punto, que son las experiencias de vida relacionadas con creencias, tradiciones, costumbres, normas, los desafíos de las prácticas actuales, y por otra parte, las experiencias de vida de las y los docentes, ¿no? Bien, en función de lo antes señalado, me interesaría poner el acento en las consecuencias que aparecen en el estudiantado frente a esta trama excluyente, binaria, atravesada por valores hegemónicos androcéntricos, ¿no? Uno de los problemas más graves es la tendencia al autocastigo o la autodenigración de los sujetos que aprenden, y en particular de niños, niñas y adolescentes, por no poder responder a los valores propuestos por el sistema hegemónico. Un sistema que discrimina y que legitima esta discriminación escolar, silenciando las acciones que llevan a ello y conduciendo de alguna forma al fracaso escolar, a la deserción y por lo tanto a la exclusión de niños, niñas, adolescentes y de adultos en el sistema educativo, ¿no? Frente a al desarrollo de esta primera pregunta, ¿no? Y con las preguntas que nos queda a su vez al mismo tiempo que realizamos este desarrollo, me interesaría de alguna manera poder explicitar la distinción entre lo que implica la inclusión educativa y lo que de alguna manera se refiere a la noción de integración, ¿no? En esta línea podemos apreciar que los principios de la escuela inclusiva están ideológicamente ligados a los objetivos de la educación dialógica e intercultural, ¿no? La educación inclusiva es un concepto teórico que alcanza una cierta relevancia durante la década del 80 y que pretende reemplazar la noción de integración, hasta entonces dominado en la práctica educativa. El supuesto básico de la inclusión educativa hace justamente hincapié en un sistema escolar que debe transformarse para responder a las necesidades de todas y todos los estudiantes, y no ser los estudiantes quienes deban adaptarse al sistema. La educación inclusiva se presenta como un derecho de todas las personas, por ello implica concebir a la escuela como un lugar que acoge la diversidad sin exclusiones, independientemente de las características físicas, psicológicas, sociales, culturales, de los sujetos que forman parte del espacio educativo. Para que la escuela, en tal caso, sea inclusiva, se deben identificar los obstáculos que limitan la inclusión de los estudiantes y, por lo tanto, la participación de las y los estudiantes para que desarrollen sus aprendizajes plenamente, ¿no? En esta línea es muy importante la búsqueda de acciones didácticas, metodologías y espacios inclusivos, con la intención de hacer realidad el derecho a la educación para todos y todas.
Para la inclusión educativa, la homogeneización, que a su vez resulta de prácticas selectivas en los sistemas educativos, es vista como un empobrecimiento de las experiencias posibles del alumnado, ¿no? Y en esta línea se pasa claramente de un modelo rehabilitador que tiende a normalizar al alumnado a un modelo social que defiende y se apoya en una educación inclusiva entendida como respeto a la diversidad, ¿no? En función de lo antes desarrollado, me interesaría simplemente hacer una distinción, esta distinción que con algunas valoraciones lo explicité en la diapositiva anterior, pero que de otra forma en la comparación de esta diapositiva puede verse claramente entre lo que es la inclusión educativa y lo que implica la integración, ¿no? Por un lado, en la inclusión educativa, el sistema escolar debe cambiar para satisfacer las necesidades de todos y todas las estudiantes. La heterogeneidad en la escuela es uno de los pilares centrales del enfoque inclusivo. La inclusión comienza con el respeto de las diferencias, la diversidad y el trato justo de cada estudiante. El proceso de inclusión pretende minimizar las barreras a la participación de todas las personas, independientemente de las características físicas, psicológicas, sociales y culturales. La inclusión se basa en un modelo sociocomunitario donde el centro educativo y la comunidad escolar están fuertemente implicados y ofrece un currículo inclusivo común a todos y todas las estudiantes, ¿no? Por otra parte, la integración, en la integración los estudiantes y las estudiantes deben adaptarse al sistema, al centro educativo. El sistema permanece más o menos intacto, mientras que quienes tienden a integrarse tienen la tarea de adaptarse a él, ¿no? La integración se basa en la normalización de la vida de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Se centra en aquellos estudiantes para quienes se activan determinados apoyos, recursos y profesionales, ¿no? La integración propone adaptaciones curriculares como medida para superar las diferencias del alumnado con necesidades especiales y a su vez presupone conceptualmente la existencia de una previa separación o segregación, ¿no? Vemos entonces que la visión más amplia de la inclusión y la educación implica situarse en una perspectiva dialógica donde la diversidad y la alteridad toman un lugar fundamental. Esto implica asumir todas las transformaciones de la educación para presenciar las múltiples singularidades, en reposicionar el trabajo político de la educación y pensar que las personas están por encima de las instituciones, ¿no? Esta mirada más amplia permite encontrar otro lenguaje, nuevas formas de entender el aprendizaje, otras formas de aprender la diferencia y, en fin, movilizar las fronteras del pensamiento homogéneo y único que está en la base de la matriz escolar. Posibilita a su vez el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes, reconociendo su diversidad, su necesidad y sus posibilidades, ¿no? Bien. Respondiendo a la tercera pregunta, con las preguntas anteriores, de alguna manera, con los desarrollos anteriores, traté de responder a las dos primeras cuestiones, es decir, por un lado, ¿por qué pensar la inclusión educativa en el sistema formador docente? ¿Cuál es la génesis? ¿Cuáles son las diferentes trayectorias históricas en esa arqueología del saber que deberíamos llevar adelante para poder comprender cómo el pasado está presente en las trazas de la narrativa presente, ¿no? Y al mismo tiempo pensar en función de ello cómo poder transformar hacia el futuro. Por eso es que en el segundo punto traté claramente de identificar la diferencia entre lo que implica la inclusión educativa y lo que implica la integración, poniendo el acento en que es la institución la que se transforma para poder acoger la diferencia, ¿no? En este tercer punto lo que me interesaría pensar es en algunas alternativas para poder abordar la formación docente donde entonces la inclusión educativa forme parte transversal de esta formación docente, ¿no? Y por ello pensé en una pregunta o una cuestión
que se plantea Maurice Tardif, que es un pedagogo francófono. Él se plantea, es alguien que investiga sobre el proceso de desarrollo profesional docente, y una de las preguntas que se hace justamente es, ¿qué saben las y los docentes, ¿no? Y justamente partiendo de esta base, el autor define el conocimiento del profesorado como un saber plural formado por una amalgama más o menos coherente de saberes procedentes de la formación profesional, disciplinar, curriculares y experienciales, ¿no? Y justamente tomando esta perspectiva de Tardif, y para poder llegar a diseñar una suerte de propuesta metodológica, es que tomé en cuenta una de las investigaciones que realizamos en el año 2018-2019 con docentes de la ciudad de Buenos Aires. Esta investigación tenía que ver justamente con las voces en torno a la diversidad sexual y de género que orientan las acciones de los docentes de las escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en función de esta investigación, es interesante señalar que en general las y los docentes de las escuelas secundarias, a la hora de definir la diversidad sexual y de género, lo hacen con una tendencia a clasificar las entidades según determinadas categorías a las que atribuyen valoraciones y propiedades, ¿no? Y en este sentido, para poder comprender bien a qué me estoy refiriendo, es que hago la relación justamente con las investigaciones en torno a cambio conceptual y cambio representacional de Chi y de Pozo, ¿no? Donde aparece que la categorización forma parte del proceso de co-construcción del conocimiento, ¿no? Y donde, en este caso, podemos ver que las y los docentes, a la hora de poder definir sus configuraciones en torno a sus posicionamientos, en torno a géneros y sexualidades, lo han hecho inicialmente en función de las propiedades materiales, visibles, atribuidas a los sujetos, ¿no? Y me parece interesante esto porque lo que vemos es el arraigo en la construcción de las concepciones de las y los docentes en torno a sus experiencias de vida, ¿no? Porque claramente, al anclar estas nociones respecto de las propiedades materiales visibles, notamos una clara diferencia en lo que es la construcción del conocimiento científico que requiere claramente otros procesos de legitimación y comprensión de los sistemas de relaciones, ¿no? Quisiera destacar que en los estudios que hizo Chi respecto del cambio conceptual y representacional, afirma que hemos organizado el mundo, lo comprendemos e interpretamos según 3 categorías ontológicas: materia, procesos y estados mentales, ¿no? Retomando entonces su propuesta y considerándolo como marco interpretativo para poder considerar las diferentes nociones compartidas con las y los docentes de la ciudad de Buenos Aires, podemos ver que estos sujetos definen géneros y sexualidades atribuyéndole un carácter ontológico objetivo, como les dije, la materialización. Por lo tanto, la base de esta materialización tiene que ver con atributos que no necesariamente tienen que ver con la orientación sexual o con la identidad de género, sino que tienen que ver con aquello que es visible, y en función de aquello que es visible es que el docente o la docente establece una categorización. Es decir, no hay previamente una conceptualización que permita realizar esa clasificación. Es decir, bueno, ¿qué implica? ¿Cuál es la noción de género? ¿Qué implica la orientación sexual? ¿Qué implica la identidad de género? Y desde ahí realizar la categorización. No, sino que desde la experiencia de vida, desde este primer nivel de análisis de la realidad, es que se realiza la categorización. En general, este nivel
se destaca por establecer vínculos binarios. Es decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, tendientes a objetivar ciertos núcleos duros que están presentes en el pensamiento social. Notamos entonces que en los debates actuales, en los contextos escolares en torno a género y sexualidades, aparecen claramente esta tensión entre los saberes cotidianos respecto de géneros y sexualidades con los saberes académicos o los saberes científicos, ¿no? Y lo podemos ver claramente porque en general las y los docentes responden a las diferentes, a las preguntas que se les realizaron en las entrevistas, responden en función de su experiencia de vida en la que se corresponde con el aprendizaje informal y no necesariamente el aprendizaje que se ha llevado adelante en los contextos formales, ya que ellos explicitan y ellas explicitan que no han tenido formación en esos campos. Lo mismo sucede cuando esto que lo podemos referenciar con géneros y sexualidades, lo vinculamos con la inclusión educativa. Es decir, socialmente se habla de la inclusión educativa, abordamos nociones de inclusión educativa en diferentes contextos, pero la inclusión educativa no forma parte de la trama formativa docente. Es decir, no solo que no forma parte como un espacio curricular, o puede ser que forme parte de algún tema o problemática que se aborda en algunos espacios disciplinares, como en el caso de la psicología de la educación, o en el espacio de pedagogía, pero no forma parte del debate que se lleva adelante en la cotidianeidad de la formación docente, ¿no? En este sentido es que pensando cuál debería ser o cuáles deberían ser las diferentes variables que entrarían en juego para pensar dispositivos en torno a la inclusión educativa en la formación docente, es que pensé justamente en esta tabla donde se integran diferentes dimensiones que ya las estuvimos abordando en esta presentación, ¿no? Por un lado, las dimensiones personales, las dimensiones que lo podemos definir como la dimensión personal o subjetiva, la dimensión interpersonal o intersubjetiva, y la dimensión social o transsubjetiva, pero a su vez vinculándolo con la trayectoria formativa, con la trayectoria profesional y con la trayectoria personal, ¿no? Para de esa manera poder entender los saberes de las y los docentes en torno a la inclusión educativa, hacia dónde se orientan, y a partir justamente de un trabajo que se vincula con una perspectiva dialógica sociohistórica, con acento en la alternancia entre la experiencia de vida y la teoría, podamos de alguna manera responder a la formación de las y los docentes en estos ejes esenciales que forman parte de las problemáticas no nacional, sino a nivel internacional, y que hasta la actualidad sigue estando el interrogante de cómo llegar a poder lograr esos sistemas formativos para que realmente podamos encontrar la modificación, la transformación en las propias prácticas docentes, ¿no? Algunas reflexiones finales de los puntos centrales, como para poder pensar esto, digo, por un lado, posicionando una perspectiva dialógica sociohistórica en la construcción de saberes en torno a la inclusión educativa en la formación docente, donde se integren justamente las dimensiones anteriormente explicitadas, el personal, interpersonal y social. Por otro lado, dialogar con las y los docentes en torno a las problemáticas de inclusión educativa que forman parte del quehacer cotidiano, y desde allí poder pensar dispositivos que permitan la transformación de la trama que sustenta tales problemáticas, teniendo en cuenta los marcos conceptuales que posibilitan esa construcción de nuevo posicionamiento, ¿no?
Y por otra parte, un proceso en alternancia, donde se establece un vínculo dialéctico entre la experiencia de vida y la teoría, ¿no? Partiendo de las acciones habitualizadas, desnaturalizarlas y analizarlas desde los marcos referenciales conceptuales, posibilitando de esta manera una resignificación en los dispositivos docentes. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Bueno, Néstor, muchísimas gracias por la presentación. Vamos a considerar ahí algunas preguntas, si las hubiera, si alguien había visto que alguien había, bueno, hay numerosos aplausos y Muchas gracias, muchas gracias. Lamento haber ido a toda velocidad porque sinceramente eran muchas cosas para poder presentarles, pero bueno, quería poderlas socializar porque realmente, bueno, creo que es importante que las podamos seguir pensando, ¿no? sí, efectivamente, me gustaría ver si, si hay preguntas. Ahí Mariana, Valeria, no, no sé si podés desmutearte. Yo sí, Ana, sí. Y Mariana, vos podés desmutear tu micrófono. No sé si... O por ahí si quieren escribir, por ahí, no sé si quieren escribir la pregunta y... no. Claro. No sé si se pueden desmutear. Le voy a preguntar. No sé si... yo no sé si lo puedo hacer. A ver. Ahí se escuchó. Alguien se escuchó hablar. Sí, no lo sé. Si no, se puede escribir la pregunta. Mariana, si podés escribir, por favor, podemos considerarlo. No sé si se pueden desmutear, eso no lo sé. Yo no lo puedo hacer desde acá. Bueno, siguen los elogios y los aplausos. Claro, ahí le dicen que podés escribir en el chat a Mariana. Sí. Bueno, mientras Mariana escribe u otros escriben, hay otras personas que van levantando la mano, pero no sé cómo darles la palabra. A ver si... Ahí está, ahí se puede escuchar a Francisco, me parece. Hola, buenas tardes. Hola Francisco, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Soy estudiante de la UNE, de Ciencias de la Educación de cuarto año y tenía una consulta específica. ¿Cómo podemos decir para responder a las diversidades en la escuela si transcurrimos como una formación hegemónica que en muchos casos no responde a cómo no nos enseña a cómo responder a las diversidades en tema de género, en tema de discapacidades? Era un tema que en la formación, durante la formación, me está constantemente esa pregunta, porque una vez que entremos dentro del aula, no tenemos la formación para responder a todos. Bueno, justamente una de las problemáticas que yo cité en la presentación es esta deficiencia, ¿no? Es decir, hay un sistema formador docente donde no está ausente este eje transversal, ¿no? de formación de las y los docentes en los temas relacionados con inclusión educativa.
Y la pregunta sería, bueno, ¿y cómo hacemos? Porque quienes están formados ya están formados, ¿no? Y yo creo justamente, por eso me parece muy interesante el hecho de pensar la alternancia, ¿no? Es decir, hay que trabajar con las y los docentes que están en sus contextos, en los contextos donde desarrollan sus actividades, y desde allí poder realizar esta formación, que, bueno, ha estado ausente en la formación de grado, pero no necesariamente tiene por qué estar ausente en la formación continua, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de desarrollo profesional docente, hablamos del desarrollo profesional que se genera desde el ingreso a la formación de grado durante toda la vida profesional, ¿no? Entonces, considerando que ha estado ausente en la formación de grado estas cuestiones claramente necesarias para responder a las problemáticas actuales, creo que es fundamental llevar adelante dispositivos formativos que trabajen con las prácticas docentes, meternos en esas experiencias de vida presentes en las prácticas docentes, desde allí relevar estas problemáticas, poder presentar los marcos conceptuales que permitan desnaturalizar esas prácticas, analizarlas y desde allí poder repensar nuevas acciones en función de estos marcos referenciales. Yo creo que sí, la transformación es posible, y es una transformación que, bueno, por lo menos nos damos cuenta que esto está ausente, por lo tanto podemos llevar adelante los dispositivos y pensar los dispositivos en ese sentido, ¿no? No sé si te respondo, Francisco. Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga preguntas. O que Giselle. Ahí sí se me escucha. Ahí. Sí, perfecto, sí. Perfecto. Bueno, encendí la cámara a ver si se ve. Hola Giselle, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Tengo una pregunta respecto a la formación en sí misma docente, y es, yo escuché y estamos pensando en una formación de nuestros futuros docentes hacia el ejercicio de su tarea profesional. Sí. Pero hacia la interna de los institutos de formación nos encontramos también muchas veces con la controversia, o por lo menos la problematización de la inclusión dentro de la misma formación, ¿no? Y se representa un desafío porque muchas veces hay un vacío normativo que no nos indica muy claramente hacia dónde o desde qué lugar o encuadrarlo. Digo, sí lo hace en los niveles obligatorios, pero no así en el nivel terciario y universitario. Y por otro lado, me parece que hay como una falta de posicionamiento respecto a la inclusión dentro de la formación. Entonces mi pregunta es, ¿existe o hay algún marco, un camino, o hay algún tipo de marco referencial desde el cual podamos, digo, en eco tanto nacional como latinoamericano, digo, pensar la inclusión desde la formación docente, o sea, esta mirada, la perspectiva realmente de diversidad dentro del marco de la formación? No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, te entiendo perfectamente. ¿Existe algún marco con el cual podamos referenciarnos? Digo, porque lo traigo a raíz de referenciarme a mi propio espacio de trabajo, donde nos hemos encontrado con estos desafíos y tuvimos que pensarlos institucionalmente. Sí, más perfecto. localmente. A ver, por un lado, decirte que, y esto lo fui explicitando en la presentación, cuando hablamos de inclusión educativa, no solo nos referimos, y particularmente en la formación docente, no nos referimos solamente a la formación propiamente dicha, ¿no? Que con eso tenemos mucho para decir, sino a su vez, yo cité, por un lado, la matriz, es decir, y cuando hablamos de la matriz, que tiene que ver con la matriz escolar, o podríamos decir la matriz institucional, implica a su vez cambios en esas matrices que tienen que ver con lo organizacional, con lo administrativo, con lo comunicacional, con lo pedagógico didáctico. Es decir,
no solo vamos a cambiar los planes y es una decisión política curricular, ¿no? Pero además es necesario cambiar la dinámica de las lógicas institucionales que tienen sus bases en otra época, donde claramente en ciertas decisiones administrativas, en ciertas decisiones organizacionales, en ciertas decisiones pedagógicas, podemos notar que está presente esta concepción excluyente en educación. Y que por lo tanto, si es necesario llevar adelante una concepción inclusiva, es necesario revisar dónde está lo excluyente. Es decir, si no revisamos dónde está lo excluyente, es muy difícil llevar adelante lo inclusivo. Es decir, por lo tanto, es necesario tomar en cuenta esto y desnaturalizar las lógicas, repensar esas lógicas que forman parte de las tramas institucionales, ¿no? Por otra parte, esto te lo digo a nivel de lo que implica repensar decisiones institucionales, que más allá de los gobiernos y de las políticas educativas, las puedo pensar yo como una institución, ¿no? Es decir, cuáles son las lógicas que subyacen a los vínculos institucionales. Por otra parte, lo que se corresponde con la formación propiamente dicha, ¿no? Y en lo que se corresponde con la formación propiamente dicha, no solo es pensar a tener un espacio en el diseño curricular donde responda a la inclusión educativa, sino que además debe ser transversal la inclusión educativa en los diferentes espacios curriculares. ¿Por qué? Porque esto que estábamos charlando, es decir, tengo ciertos espacios curriculares donde pareciera ser que todavía se repiten esas valoraciones excluyentes. Entonces, hay que reflexionar a su vez al interior de los campos disciplinares, al interior de ciertos espacios curriculares para saber claramente cuáles son las lógicas que subyacen en esos espacios, ¿no? Y saber si hay ciertos espacios curriculares donde hay lógicas excluyentes. No solo a nivel del desarrollo de ciertos contenidos, sino además a nivel de las prácticas educativas en lo pedagógico didáctico, ¿no? Y por otra parte, y esto sería a nivel de lo externo, ¿no? Existen un montón de marcos referenciales que, como yo los explicité, tienen que ver con organismos internacionales, porque claramente esta problemática es una problemática que no la encontramos solamente en la República Argentina. Vamos a Italia y encontramos la misma problemática con diferentes características, pero es una problemática común. En España lo mismo, en Francia lo mismo, es decir, vamos a Estados Unidos y es mucho peor. Entonces, está la preocupación de los organismos internacionales que esto es una problemática que hay que darle vigencia en la formación, pero no solo en la formación, sino además en las tomas de decisiones de hacia dónde nos orientamos, porque si no seguimos repitiendo lo mismo. Entonces, digo, en esto que vos me preguntas, sí, hay que meter mano, y hay que meter mano, pero no meter mano sin saber dónde. Es decir, existen decisiones que las pueden tomar las propias instituciones. Existen decisiones de política educativa, pero además existen decisiones que yo la puedo llevar a nivel de lo pedagógico didáctico y que involucra las prácticas de las y los docentes en los diferentes campos disciplinares. Es decir, hay cuestiones que podríamos decir dependen de las decisiones curriculares, pero otras no, dependen de las decisiones propias de las instituciones y de quienes tienen a cargo poder pensar otras lógicas. Sí. No sé si te respondí, Giselle. Sí, me respondiste en parte. Creo que es algo de seguir construyendo. Me parece que también es parte del escenario cambiante. Totalmente. Y del nuevo perfil de estudiante, ¿no? Esto de que va cambiando. Y con nuevas variables. Totalmente. Y con nuevas variables. Sí. Porque a partir de la pandemia aparecen nuevas variables que dan cuenta de una dinámica a nivel de la inclusión educativa que nos permite dar cuenta que a su vez la educación no es algo fijo, algo estanco, y que los planes de formación no pueden ser fijos ni estancos, sino que es necesario revisarlos para poder ponerlos en diálogo con estas nuevas problemáticas que son necesarias abordarlas. Bien, muchas gracias. No, por favor.
Hola. No sé cómo, yo tampoco sé muy bien cómo funciona esto de pedir Se la escucha palabra. muy bien, Valeria, se escucha muy bien. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, ¿qué tal, Néstor? Un ¿Cómo gusto. estás? Igualmente, muy linda la conferencia. Con Néstor nos conocemos del Joaquín B. González y bueno, justamente yo quedé a cargo del área de investigaciones donde estaba a cargo Néstor y justamente quería comentar que me interesaba en particular tu conferencia porque desde el año pasado hubo 3 investigaciones que ahora están terminando y este año va a haber 3 más, donde el eje temático es precisamente la inclusión educativa. Y entonces están investigando, haciendo foco en el Joaquín B. González, pero tu conferencia precisamente, bueno, me amplió el marco teórico, que me parece súper interesante, y me parece que justamente lo que hacemos en el Joaquín, que es, bueno, abrir distintas líneas de investigación, y justo esta línea de investigación abrió estas preguntas hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, tener esa mirada, podríamos decir, de investigador, o esa mirada crítica o de reflexiva también, ¿no? De nuestras propias prácticas como docentes. De manera de que el tema de la inclusión, por ejemplo, uno esté constantemente repreguntándose y dando lugar a diferentes experiencias y que entonces sea algo transversal. O sea, por ejemplo, nosotros pensando en el momento de socializar los resultados de estas investigaciones, poder dar un espacio para la discusión y el debate dentro del Joaquín, por ejemplo, como institución. Y a mí no se me ocurre otra manera de dar lugar a esta temática de la inclusión educativa que no sea así, que no sea transversal. O sea, no podría ser una materia, no tiene sentido que sea una materia o un contenido. Tiene que ser algo transversal y algo continuo, del cotidiano, que haya espacios de discusión constante y también en la medida de que surjan diferentes problemáticas de la experiencia. No se puede prever todo. En realidad no se puede prever nada, ¿no? Me parece. Uno trata constantemente de prever, pero nada, en realidad siempre nos sorprende, ¿no? Entonces, bueno, eso quería comentar. Estaban justo las investigaciones sobre esta temática y es genial tu conferencia. Es así, Valeria, sí. Creo que vos nos traes un punto súper importante que es los espacios no áulicos de formación en las instituciones, ¿no? Y el espacio de investigación exactamente es eso. El espacio de investigación nos permite realizar un trabajo transversal, poniendo justamente el hincapié en ciertas problemáticas que a nosotros nos interesan, y estableciendo además un trabajo interdepartamental con estudiantes de todas las carreras que pueden responder a los proyectos de investigación que se presentan, ¿no? Y eso da cuenta de cómo establecer esa trama, ¿no? Esa trama que desde la institución ha posibilitado la elección de estos ejes que son tan importantes, ¿no? Por lo cual, me parece interesante esto, sí, el espacio de investigación como este espacio no áulico de formación en las instituciones, además de, obviamente, de producción y de elaboración de conocimiento, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la investigación en el sistema formador y en el sistema educativo, ¿no? Y por otra parte, que también me parece interesante, es esto que vos traes a nivel de las prácticas, ¿no? Es decir, la necesaria integración del trabajo sobre las prácticas docentes en las propuestas de investigación en las instituciones, ¿no? Es decir, obviamente, la investigación especulativa, es decir, pero es necesario, en nuestro caso es necesario situarnos en lo que sucede en las instituciones y desde eso que sucede en las instituciones poder relevarlo y poder, desde allí, poder desnaturalizar y poder nuevamente intervenir para cambiar la realidad, porque si no nos quedamos solamente en el campo de los resultados y no de la transformación de la realidad, ¿no? Y después hay otros que las transforman y no, nos agarramos la cabeza. Y bueno, así son los cambios, van para distintos lados, se mueven así, ¿no?
Sí, en estas investigaciones algunas retoman desde antes de la pandemia, otras durante la pandemia, otras posterior a la pandemia, y en algunos casos son con encuestas, entrevistas a docentes, otros docentes y estudiantes, otros también las políticas educativas de la institución, o sea que están abarcando como distintas facetas de la problemática. Perfecto. Bueno, muy bien, muy buen aporte. Néstor, aquí hay una pregunta de Mariana en el chat. No sé si la tenés acceso. A ver. ¿Cómo podríamos como docentes aplicar esa inclusión cuando en verdad los docentes que no tenemos la formación especial, no tenemos las herramientas y la capacitación para abordar a los estudiantes que tienen alguna patología? Bueno, sí, claramente. Vuelvo a decir esto que dije anteriormente, es decir, por un lado, no podemos entrar en la situación de, bueno, pero ¿qué hacemos si no fuimos formadas o formados, no? Es decir, esto es algo que tenemos que solucionarlo y lo tenemos que solucionar con la formación continua. Es decir, la formación de grado no ha estado presente, es necesario formarlo en los espacios de formación que tiene que ver con la formación situada de las y los docentes, ¿no? Esto tiene que ser claramente una urgencia. Pero al mismo tiempo, si no hay una definición por parte de las políticas educativas en llevar adelante estas propuestas formativas que son indispensables, es necesario que yo, siendo consciente de esta necesidad, busque los caminos para poder hacerlo, porque si no, no puedo responder a la realidad cotidiana que tengo en el contexto educativo, ¿no? Si hay una toma de conciencia de mi parte, cuál es la carencia que tengo como profesional de la educación, y es necesario que busque los caminos para poder resolver esas carencias. No obstante, ello no significa que esta toma de conciencia como sujeto que aprende durante toda la vida, y que eso somos todos y todos, sean docentes, quienes sean, es decir, sujetos que aprendemos durante toda la vida, que esa toma de conciencia de que debo seguir aprendiendo no va a dejar de lado las responsabilidades de las políticas educativas en dar respuesta a estas cuestiones, ¿no? Por eso me parece que es una decisión no solo del sujeto, sino además de las políticas y de las instituciones. Pero en el caso de que vea que esto no surge desde las instituciones, lo tengo que hacer yo. Si es una decisión mía, personal, al ver que claramente no puedo responder a las situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Así que no sé si respondo a Mariana de esta forma, digo. Bueno, perfecto, Mariana. Creo que es un gran desafío, pero que el gran desafío no lo podemos dejar como desafío, como una cosa que, bueno, algún día lo vamos a hacer. No, es ya. Es ya, y lo puedo hacer yo en mi vida personal, buscando alternativas de aprendizaje para poder superar estas dificultades, y al mismo tiempo, desde las instituciones y desde las políticas educativas provinciales, nacionales, transnacionales, llevar adelante dispositivos que posibiliten esta transformación. En la educación tiene que ser transformación, si no, seguimos caminando sobre las mismas trazas, y después no hay manera de poder tener resultados diferentes si las trazas son siempre las mismas, ¿no? Bien. Bueno, Néstor, Ana, qué gusto. Que estaríamos, no tengo más que agradecer esta presentación, esta conversación. Por supuesto, es una conversación que va a tener otras instancias, porque estos temas, para nosotros están siempre en agenda. Por supuesto, la UNIP es una institución en donde se problematiza permanentemente la enseñanza, el aprendizaje y estas cuestiones, y por supuesto esta es una dimensión de las que obturan los procesos, ¿no? Como Exacto. Néstor decía al inicio, desde el principio amenazan con la exclusión, con la interrupción de la trayectoria, y por supuesto con hechos mucho más graves como lesiones, hasta muertes, ¿no?
que ocurren en el ámbito escolar, como presentaban al principio de todo con los datos, las estadísticas, así que es una problemática que tiene una dimensión macro, una dimensión muy a escala del vínculo entre estudiantes y con los formadores y con los docentes, a la cual tenemos que atender desde distintos ángulos y perspectivas, tratando de lograr que algo de lo macro confluya con algunos avances que logramos hacer a esta escala, ¿no? Exacto. Así que, bueno, seguimos Gustazo. con mucho agrado de tenerte acá. Lo mismo. Bueno, y mañana entonces las esperamos y los esperamos en la conferencia de Aurora a las 13 horas. Bárbaro. Bueno, que tengan buena tarde. Gracias. Gracias, a muchas todos. gracias, muy amable. Un abrazo grande, nos vemos.